Para que tú veas cómo era la crianza en aquel tiempo. Yo me acuerdo que como mis hermanos mayores pues conocían a todos en la comunidad, porque era una comunidad pequeña, era un barrio pequeño, y los conocían a todos. Y en casa, no sé por qué razón, pero en casa mi papá tenía alrededor de un acre, tal vez acre y medio. Yo no puedo orar, pues. Y yo sigo orando, mira Señor, aquellos que no tienen trabajo y que no pudieron ofrendar, mi alma te adora, Señor. Y yo digo, papito está todavía allí. Pero entonces sigo orando y mientras oraba oigo también un aleluya, aleluya. Y yo dije, papito está todavía ahí, pero me da con mirar así hacia atrás y no veo. Y me da con mirar así para el otro y no veo. Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse hoy a nuestro canal Cambiando Vida. Hoy en una sección de Cuando me llamó. Hoy vamos a estar entrevistando a una persona que ya ustedes conocen. Ha estado conmigo desde el día número 1 del podcast. Tome nota. Y es nuestro Pastor Kiri. Pastor Kiri, ¿cómo estás? Gracias al Señor, estamos muy bien en Victoria. Una época de festividad que estamos pasando. Y nada, anhelando, ¿verdad? Que esta época sea una época de recogimiento espiritual, de que las personas busquen de Dios. Y aquí estamos para hacer el podcast del día de hoy. Bueno, pues hoy no vamos a estar tocando un tema bíblico ni entrando en teología, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando sobre el testimonio del Pastor Kiri, su crianza, su juventud. Pastor Kiri, ¿qué ha estado haciendo hoy en día en la obra? Bueno, como ya tú sabes y ya la mayoría de nuestra audiencia lo sabe, pues estamos en la iglesia pastoreando, la iglesia Roca Eterna Centro de Adoración, aquí en el pueblito de Columbia City, en el estado de Indiana. Ya llevamos 5 años pastoreando la obra. Realmente la fundamos la obra en un pueblito pequeño, un pueblito que no hay mucho hispano, y allí estamos alumbrando a esta comunidad, a los hispanos que puedan venir acá a la iglesia. Y como sabes también, pues estamos de misioneros en la República. En estos últimos años hemos estado de misioneros en la República de Honduras. Ya prontito, vamos para allá otra vez, si así Dios nos lo permite. Bueno, para que los que no saben, somos 4, ¿verdad? 2 y 2, 2 hembras, 2 varones. Pero yo soy el único que vive en Miami y por la obra y gracia del Señor pues tiene a Josué, que es el segundo como copastor de la iglesia, ¿verdad? Sí. Y tiene a Mari como directora de la escuela dominical y otras cositas más en la iglesia, ¿verdad? Y por la gracia del Señor pues todos le servimos al Señor, ¿verdad? Amén. Pero vamos a comenzar hablando un poquito más atrás de tu niñez, ¿verdad? ¿Cómo fueron tus padres en tu niñez y en tu juventud, ¿verdad? Pues vamos a comenzar con tu niñez. ¿Cómo fueron tus padres en tu niñez? Bueno, mira, yo me crié en un hogar cristiano. Cuando yo nací, yo soy el número 10 de 12, ya que son 6 varones y 6 hembras. Una ya partió a morar con el Señor hace algunos, casi 10 años atrás, más o menos un poquito más de 10 años atrás. Y yo fui el número 10. Después de mí hay dos hembras, dos hermanas menores que tengo. Y cuando yo nací, pues ya mi papá y mi mamá ya se habían convertido al Señor, ya habían sido transformados, ya habían sido cambiados. Toda la familia, excepto mis hermanos mayores, asistían a la iglesia. Y me crié en un pueblito pequeño, en la isla de Puerto Rico, en el pueblo de Peñuelas, que queda cerquita, contiguo al pueblo de Ponce, que es muy conocido en Puerto Rico. Y en un barrio también, un barrio pequeñito para aquel tiempo, que hoy mismo el barrio no existe, un barrio que le llamaban Buenavista, le llamaban al barrio. También le decían Formosa, no sé, ¿verdad?, por qué de los nombres, pero me crié allí, campesino,
corriendo por el campo y corriendo por los montes y ayudando a mi papá y a mi familia en lo que podía. Una casita de madera, un piso de madera, que me acuerdo que en un tiempo antes de que llegara la reparación de la casa, caminaban y el piso de la casa se movía de tan pobre que éramos, porque no éramos ni clase media, éramos pobres. Mi papá tenía bastantes trabajos, como cortando caña o de guardia de seguridad, pero siempre mi papá estuvo trabajando. Nos dio una crianza cristiana, siempre íbamos a la iglesia. La iglesia quedaba unas cuantas millas de la casa y nos íbamos a pie para la iglesia. Yo me acuerdo, nos íbamos a pie para la iglesia. Y gracias al Señor, pues tuve una niñez muy buena, muy productiva, cimentada realmente en lo que es la palabra de Dios y cimentada en la familia, que es lo que, por así decirlo, en el día de hoy falta mucho, que los muchachos no los crían con ese enfoque hacia la familia. Nosotros éramos una familia muy unida y lo somos aún, una familia muy unida, y así pues yo traté de criarlos a ustedes también, ¿verdad? Con ese enfoque a la familia es primero, las necesidades de la familia es primero, y gracias a Dios pues tuve esa enseñanza, ¿verdad? Tuve esa enseñanza que mi papá pues se preocupó por darnos la enseñanza cristiana. Amén. Dijiste que eran 12, ¿verdad? 6 y 6. Eso es así. 6 y 6. Hoy en día eso está bien difícil, ¿verdad? Tanto como la estructura, ¿verdad? Que estamos viviendo hoy en día, la economía. Y aunque pues, como habías dicho, que eran pobres, pero ricos en tú sabes, en confianza, ricos en que estaban todos juntos. Los juegos en la calle no es lo mismo ahora, hoy en día, se lo digo yo, que pues para que tú conocer al vecino está bien difícil, uno casi no lo ve. Sí, fíjate, varón, yo me acuerdo, para que tú veas cómo era la crianza en aquel tiempo, yo me acuerdo que como mis hermanos mayores pues conocían a todos en la comunidad, porque era una comunidad pequeña, era un barrio pequeño, y los conocían a todos. Y en casa, no sé por qué razón, pero en casa mi papá tenía alrededor de un acre, tal vez acre y medio, ¿verdad? De terreno, era bastante grande. Y mi papá allí tenía cerdos, de vez en cuando tenía becerritos y criaba también becerritos allí, tenía conejos, tenía guimos, tenía patos, pavos, gallinas, tenía cuanto animal de corral podemos imaginarnos. Yo me acuerdo que en aquel tiempo, pues, los juegos que nosotros teníamos era jugar trompo, jugar canicas, la peregrina, brincar la cuica, ¿verdad? Brincar la cuica o la soga. Todo ese tipo de juego era el entretenimiento de nosotros, e inclusive dicen que la necesidad es la madre de la invención, ¿verdad? Y nosotros, como no teníamos mi papá ya no tenía para comprarnos muchos juguetes ni demás, nosotros mismos nos inventábamos los juguetes. Nosotros agarrábamos las latitas de jamonilla, ¿verdad? La marca Tulip, esa jamonilla. Y con eso pues la clavábamos al frente de un trocito de madera y ya teníamos una máquina, o pedacitos de madera, le poníamos una hélice con un clavito al frente de cartón y íbamos corriendo por toda la casa y ya teníamos un avión. Pero lo que te quería decir era que nosotros, la casa de mi papá se llenaba de los muchachos del barrio, se llenaba. Eso, y yo me acuerdo, aunque yo no jugué con ellos porque ellos eran mayores que yo, ¿no? Pero se llenaba, la casa se llenaba, y yo me acuerdo que a la hora de comer, mi mamá, doña Catín, ella no los enviaba para la casa. Mi mamá hacía un mollón de arroz así de grandote, con frijoles, con habichuelas. Y
Cuando era la hora de comer, que ya estaba la comida, bueno, a comer, gritaba por la ventana para afuera a comer, y todos los muchachos se metían allí en el comedor de la casa, y mi mamá, arroz y habichuela, y siéntate allí en el suelo, porque allí nos sentábamos en el suelo, y arroz y habichuela, a veces tenían un poquito de un pollo frito o lo que sea, pero ese era el ambiente, ¿verdad? Donde yo me crié, un ambiente sano, un ambiente de familia, un ambiente vecinal, que el vecino le hablaba al otro vecino si el hijo se portaba mal, ¿verdad? Había tal confianza que el hijo le decía, mira, don Juanito, mira que Juan estaba tirándole piedras, ¿verdad? Entonces, allá mi papá cuando me agarraba, pues me daba dos correazos, ¿verdad? Me daba dos con el cinto, o me daba dos nalgadas, o como sea. Y era un ambiente tan lindo, tan diferente al tiempo de hoy, que es una distancia del cielo a la tierra. Bueno, eso también en parte fue pasado a nosotros, porque me acuerdo cuando nosotros nos quedábamos en casa de abuelo, ¿verdad? Que le decimos papito. Nos quedamos en casa de abuelo y también íbamos por la escuela, los vecinos también le tenían al tanto a ustedes lo que nosotros hacíamos, y nosotros caminamos, lo cual no se ve ahora hoy en día, ¿verdad? Nosotros caminábamos a la escuela casi una milla, y de ahí se unían los hijos del vecino, los hijos de los otros vecinos, y hacíamos un grupo y nos íbamos todos caminando para la escuela, ¿verdad? Pero como bien has dicho, eso casi no se ve. Ahora hay mucho peligro en la calle, mucha maldad, ¿verdad? Aunque la maldad siempre ha existido, pero ahora se ve más que nunca. Cuando tú entraste a tu juventud, ¿cómo tú eras? Fíjate. Descríbete. Sí. Deja ver cómo te digo. Es que a mí siempre me ha gustado trabajar con las manos. Siempre. Mi papá, don Juanito, nos enseñó a ser trabajadores a todos. Yo no conozco que ninguno de mis hermanos sea vago, ¿verdad? Todos hemos sido trabajadores, mis hermanos y mis hermanas también. Hemos sabido echar hacia adelante nuestra familia, ¿verdad? Los que están casados y tienen familia. Pero cuando empecé a crecer, ¿verdad? Como todos, nosotros mirábamos que como dice el viejo refrán, ¿verdad? El antiguo adagio, que la hierba en el patio del vecino siempre se ve más verde que la del propio. Me empezaron a gustar las curiosidades, ¿verdad? Las curiosidades que tenía el mundo, porque vivíamos, como te acabo de decir, vivíamos en un estilo cristiano. Nuestra casa completa era cristiana. Y pues empecé a ver cosas mundanales, ¿no? Tal vez no cosas tan allá, tan allá, pero sí empecé a caminar y a hacer cositas, ¿verdad? Que tal vez no le agradaban a Dios y demás. Y eso fue en mi tiempo cuando iba creciendo, ¿verdad? Cuando iba creciendo. Cantaba en la iglesia, me gustaba cantar en la iglesia. Me acuerdo que tenía lo que se conocía, en aquel tiempo se conocía como el hit parade, ¿verdad? El hit parade, no sé si esa palabra la utilizarán en el día de hoy, pero el hit parade era la canción que siempre me gustaba. Y cada vez que en la iglesia donde nos criamos, me acuerdo que daban partes especiales. Allí no había ministerio de adoración y alabanza, allí había alguien que tomaba la dirección del culto, y él era el que cantaba, tuviera buena voz para cantar o no, y cantaban los coritos de alabanza, y cantábamos del himnario, también, pero cuando daban partes especiales para que cualquiera pues diera un testimonio, diera un cántico y demás. Yo me acuerdo que yo me aprendí una canción que realmente me relacionaba mucho con ella. Aunque no en toda la canción, pero me relacionaba mucho con ella porque era la historia de un niñito. Se llamaba, si mal no recuerdo, se llamaba Pedrito. La canción. Y era la historia de que este niño, pues,
empezó a ir a la iglesia, le hablaron del Señor, empezó a ir a la iglesia, se convirtió chamaquito todavía, ¿no? Y siempre asistía a la iglesia y empezó a dejar de repente, así de la noche a la mañana, pues dejó de ir a la iglesia y el pastor de la iglesia lo extrañó, pero nadie fue a preguntar, nadie fue a ver, porque el único de la casa que se había convertido era este niñito. Uh-huh. Y esto se ausentó, nadie lo fue a visitar, nadie, ¿verdad? Y se ausentó otra semana y el pastor dijo, hermanito, Pedrito hace ya un par de semanas que no viene, lo voy a ver. Y cuando llegó a la tercera semana que fue a vernos, pues ya era muy tarde. El niño había fallecido, el niño. Y esa canción me gustaba, no sé por qué. Y cada vez que decían, vamos a dar 2 partes especiales hoy, y yo tenía la oportunidad, yo pasaba al frente y cantaba. Me gustaba cantar, y aunque ahora mismo pues Dios no me dio voz para cantar, por así decirlo, ¿verdad? No me dio voz para cantar, pero me dio una voz para predicar. Eso sí ¿verdad? Que Dios me la dio. Me dio una voz para predicar. Pero me gusta la música. Realmente me gusta la música y siempre desde muchacho me ha gustado la música en la iglesia, en casa, me pasaba cantando. En ese ambiente fui creciendo, en ese ambiente fui madurando, ¿verdad? Porque la corrección de mi papá siempre estuvo ahí. Cuando hacíamos cosas malas. Y fíjate, varón, las cosas en el tiempo de antes, como vuelvo y repito, son bien diferentes. Y hoy día nosotros nos enfocamos en ciertas cosas que en aquel tiempo no nos enfocaban. ¿Okay? Tanto los padres como los hijos. No solamente los hijos, ¿verdad? Sino tanto los padres como los hijos. Y me acuerdo que yo no me acuerdo lo que es que dijeran Juan o Juanito o Teto, me decían Teto cuando yo era muchacho, y todavía en el barrio cuando llego, los que me conocen que se criaron allí en el barrio me llaman así. Yo no me acuerdo que me hayan celebrado un cumpleaños. Uh-huh. Nunca. Eso no era algo primordial, no era algo. A veces se me pasaba, me preguntaban cuántos años tú tienes y yo decía la edad que tenía, si me acordaba y decía, no, porque tú cumpliste años el mes pasado. Yo cumplí el mes pasado. Ahora si tú no lo celebras, vaya, o te acuerdas. Sí. Ahora es un problema si tú no le dices happy birthday a tus hijos o a tu esposa o al esposo o lo que sea. Pero era un ambiente completamente diferente. Nunca me molesté por eso, nunca me incomodé por eso, porque era lo que se vivía, era algo campesino, era lo que se vivía, ¿verdad? Y así fui creciendo, madurando no solamente en el ámbito secular, ¿verdad? En la escuela, que era bastante travieso. Me acuerdo que le di muchos dolores de cabeza a mi mamá y a mi papá y a mis maestros, ¿verdad? De la escuela. Ahí es que vamos a ir. Ahí es que vamos a ir, ¿verdad? Porque tú eras uno de los menores, ¿verdad? Tú eres, creo que el 10, era el número 10. El número 10. ¿Tú fuiste bien mimado o más o menos? ¿Cómo fue? Porque normalmente cuando son los menores así, son los que los miman más y los mayores son los más que le dan sus cocotazos más. ¿Cómo fue lo Yo creo que yo no, tal vez no soy quien para responderte esa pregunta. Tal vez no soy, porque la realidad es que yo era de mi familia, ¿entiendes? Era de mi familia. Tal vez, no sé, tal vez fui mimado, pero que yo me acuerde, no. ¿Verdad? Que yo me acuerde, no, porque cuando me tenían que dar el fuetazo, el de eso, la corrección, pues me la daban. Y no, pero tal vez sí, porque de los varones, mis hermanos mayores, la mayoría de ellos son varones, después hay un par de hembras y después soy yo. Entonces después dos hembras más. Que no es que yo fui entre uno y otro y yo salí también, ¿no? No. Siendo tal vez el de los varones el más pequeño, tal vez sí. Que yo me acuerde, no. Que yo me acuerde a mí no me mimaron. Y tal vez uno pregunte, a ti no te mimaron.
Pero pues, bueno, seguro que a ti tal vez tú le preguntas... A lo mejor en los ojos de los... Por eso, ¿sabes? A lo mejor tú le preguntas a uno de mis hermanos mayores y dice, no, a Juan lo mimaban, a Juan no lo dejaban hacer esto, o a Juan no le daban trabajo fuerte, o cuando él hacía travesuras, pues muchas se las dejaban pasar por alto. Tal vez ellos pueden decir eso, que yo me acuerdo, a mí no me mimaban, ¿verdad? Voy a preguntar a ver. Sí, sería bueno preguntar, sí. Y tal vez te digan que sí, ¿verdad? Tal vez que digan que sí. Pero yo me acuerdo que en mis travesuras a mí no me las dejaban pasar por alto, las travesuras. A mí me reprendían, no solamente verbalmente, sino que en aquel tiempo, mi papá nunca me corrigió o me golpeó con ira. Él nunca me golpeó con ira. Eso es lo que te iba a preguntar, porque hay mucha gente que hoy en día pueden llamar la corrección de los tipos de antes como abuso o cosas así. Y yo me he encontrado con esas personas. Yo le he dicho, es que no es así, porque gracias a eso es que estoy donde estoy, ¿verdad? Yes. Son diferentes tiempos, son diferentes épocas, diferentes tradiciones, diferentes costumbres. Pero ¿cuán fuerte fue abuelo contigo? Wow, bueno, mira. Y abuela, porque también abuela... No, eso que quería hablar. Hoy podemos decir de esta manera, ¿no? Que cuando el muchachito hace algo malo, pues estamos hablando en el ámbito hispano, ¿verdad? En el ámbito americano, pues serán otras cosas, pero ese estribillo, ¿no? Esa manera de la mamá decirle a los hijos, deja que llegue tu papá que él te va a arreglar. Ay, no, en casa no existía eso. En casa, cuando yo hacía una travesura, estaba mi mamá, me daba el golpe y me daba el cantazo, como decimos, el chancletazo, me lo daba, y cuando llegaba mi papá me daba otro. Sí. ¿Entiendes? Porque sí, se lo decía a mi papá, mira, le tuve que pegar a Juan porque se fue para la calle, o se fue para acá, o hizo esto, hizo lo otro. Y ahora que digo esto, Juan, fíjate, yo me acuerdo que para alrededor de la casa, que te dije que era un campo, había muchos árboles, unas montañas y demás. Y a veces nos reuníamos 3 o 4 de los muchachos del barrio y teníamos ondas, ¿verdad? Teníamos ondas y nos íbamos al monte por la mañana, los sábados que no había clase, ¿verdad? Las clases eran de lunes a viernes. Y los sábados que no había clase, nos reuníamos temprano en la mañana, como a las 8 de la mañana, por ahí, 8:30 de la mañana. Nos reuníamos, entonces pues decían, ok, pues tú te vas a llevar los fósforos, tú te vas a llevar esto, tú te vas a llevar aquello, tú te vas a llevar... Entonces la sartén, tú te vas a llevar la sartén y demás. Y nos íbamos para el monte a cazar pájaros con la honda. Y allá el cuchillo, se llevaba el cuchillo, aquel se llevaba... Y allá, porque no eran pajaritos chiquititos, habían pájaros grandes, parecían casi palomas. Y y los esplumábamos, los limpiábamos y todo, porque por allá había un lago y demás. Y allí mismo lo freíamos y cada cual pues agarraba su parte. Era algo muy bonito, pero mi papá fue fuerte conmigo, fue muy fuerte conmigo, y agradezco a Dios por el papá que me dio, porque mi papá no se doblaba, mi papá no doblaba. Él ahora lo que tal vez si lo ven desde el punto de vista de hoy, decían que mi papá era un abusador, decía que era abuso, y tal vez criándose, si mi papá hubiera hecho eso en el tiempo de hoy, pues tal vez hubiera estado en servicios sociales. Pero debido a la crianza de aquel tiempo y a la crianza de mi papá y de mi mamá, es que toda la familia, gracias a Dios, salimos hombres y mujeres de provecho, ¿verdad? Hombres y mujeres de provecho. No hemos tenido problemas de meternos en casos de corte o por una cosa o por otra, ¿no? Pero mi papá fue fuerte, muy fuerte con nosotros. Yo me acuerdo, bueno, que muchos de los maestros, cuando yo me criaba, conocían a mi papá, porque se habían criado tal vez con mi papá, conocían a mi papá. Mi papá
Él fue boyero, él tenía una carreta de bueyes. Cuando más nadie tenía carro en el barrio, él lo que tenía era una carreta de bueyes. Y todo el mundo esperaba que mi papá bajara. Y eso fue, ¿verdad? Yo nunca lo vi esto, pero me lo dicen mis hermanos mayores, y aún él cuando estaba vivo, pues él me lo decía. Todos los del barrio que iban para el pueblo esperaban que mi papá bajara. Y decían, Juanito, ¿para dónde va? Voy para el pueblo. Véanme en la carreta. Y se montaba en la carreta. Y mi papá lo llevaba para el pueblo cuando bajaba para allá. Y mis maestros de la escuela lo conocían a mi papá y conocían lo rígido que era mi papá. Y me decían, no me hagas decirle la queja a tu papá, porque si se lo digo a Juanito, tú sabes cómo Juanito te va a hacer, ¿verdad? Sí, la amenaza. Sí, la amenaza. Y muchas veces me mandaban una carta a mi papá, de que yo me había portado mal, de que había cortado clases, de que cierto, de que es lo otro. Y como yo sabía que habían mandado la carta, pues muchas veces la mandaban conmigo mismo, ¿verdad? Y esa era la honradez que había en aquel tiempo, que mandaban una carta con el mismo muchacho para que le dieran el golpe a él, ¿verdad? Hoy no, hoy sí, eso. Y como yo sabía que el golpe venía, pues yo rapidito que llegaba de la escuela me metía derechito para el cuarto y me ponía un pantalón encima del otro. y así pues cuando me daba, me dolía como quiera, porque mi papá me dolía como quiera, pero no me dolía tanto, fíjate. Pero sí, mi papá tuvo una crianza fuerte. Mi papá fue bastante fuerte conmigo, pero no fue abusador. Allá que vamos, porque hay una distinción entre fuerte y abusador, ¿ves? Eso es así. Pero sí, fue fuerte. De igual manera podríamos decir, no tanto como lo describe, ¿sabes? Ustedes no fueron tan fuertes con nosotros, pero fue más o menos estricto, vamos a ponerle, que esto va más arriba, ¿verdad? Que de fuerte. Estrictos, fueron estrictos con nosotros, pero no así como los tiempos de ustedes, sí, ¿verdad? Con todo, ahora mira, con todo y siempre lo digo, ¿verdad? No me avergüenzo de decirlo. Con todo y que yo fui fuerte con ustedes, fui bastante fuerte, fui bastante estricto con ustedes, no fui ni la mitad de lo que fue mi papá conmigo. Eso ni no la mitad, ¿ok? Con todo y que, porque yo dije, pues nada, yo no voy a criar a mis hijos como lo crió mi papá. Porque mi papá es hijo de su tiempo, como decimos, ¿verdad? Él es hijo de su tiempo y esa era la enseñanza que daba. Mi papá lo que tenía era un segundo o tercer grado de escuela. Mi mamá también lo que tenía era un segundo o tercer grado de escuela también. Ella, mi mamá, debido a que la mamá de mi mamá había muerto cuando ella estaba en la escuela, en ese grado, era como, no sé, unos 7, 8 años, no me acuerdo muy bien, tal vez 9 años. El asunto es que mi mamá me cuenta de que ella la sacaron de la escuela porque ella tenía 2 hermanos menores. Y ella la sacaron de la escuela para que ella le cocinara al papá y a los 2 hermanitos. Y todavía ella era una niñita. ¿Ok? En ese ámbito, mi papá también, mi papá lo que estudió fueron un par de grados de escuela y era más importante el trabajo que la educación en el tiempo, ¿verdad? Claro. Era mucho más importante el trabajo que la educación. Por lo tanto, pues se esmeraban más. Tan pronto el muchacho pues tenía fuerzas y estaba bastante crecido como para hacer trabajo fuerte, para trabajar, pues lo sacaban de la escuela y lo ponían a trabajar en el campo. Y así fue mi papá y siendo hijo de su tiempo, pues esa era la crianza que se daba en aquel tiempo, una crianza fuerte. Mi abuelo los crió rígidos y eso fue lo que él le pasó a mi papá. Y yo viendo eso, ya yo era un poquito más, tenía más conocimiento, tenía más educación. Pues entonces yo dije, cuando yo me case no voy a criar mis hijos como los crió mi papá, aunque tampoco voy a ser muy liberal, ¿no? Voy a ser estricto, no le voy a permitir, pero tampoco voy a ser tan fuerte. Amén. Pastor Kiri, entonces vamos a entrar en tu juventud. Vamos a entrar, fuiste al ejército 4 años, ¿verdad? Sí, mira, yo estudié en la Escuela Superior Vocacional del pueblo de Ponce. Estudié para tornero, no para fabricante. Estuve 3 años allí en la escuela superior. Me gradué 4º año. Y teniendo 2 hermanas que eran menor que yo y sabiendo que en la casa no había muchos recursos, mi papá me dijo, ¿qué quieres hacer cuando te gradúes?
vas para la graduación, te compramos la ropa de graduación, la cuota y demás. Y yo le dije a mi papá, no, fíjate, no, papito, no, no, yo no quiero, yo no voy a seguir estudiando, no voy a seguir estudiando porque hay 2 hermanas menores que me gustaría. Y me gustaría que ellas se hicieran de su vocación. Yo le dije a mi papá, el dinero que vayas a gastar en mí, en los estudios míos, pues no me lo gasté, gástate mejor en ella. Lo que sí yo quiero es la sortija de graduación. Eso es lo único que yo te voy a pedir, que me saques la sortija de graduación. Y me gradué y de escuela superior y mi papá me compró mi sortija de graduación, una sortija muy bonita, me acuerdo, era muy bonita la sortija, bastante cara en aquel tiempo, era para que mi papá tuvo que sufrir bastante para comprarla, que si yo hubiera hecho un poquito de mente ni tan siquiera eso le pedía. Pero eso era algo que me llamó la atención y eso fue lo único que le pedí. No le pedí que me comprara ropa para la fiesta, ni que me comprara para la graduación, ni que pagara la cuota, ni nada, sino que solamente eso. Y allí estando en la escuela superior, probé bastantes cosas. Probé las drogas, probé la marihuana, el alcohol, me ausentaba mucho de la escuela. Le estaba relatando el otro día, no me acuerdo a quién de ustedes era, pero que mis maestros me decían, yo no sé cómo saca buenas notas en las exámenes. Yo no sé cómo porque yo sé que él no se está copiando, él no se está copiando de nadie, él está ahí en su banca. Y no sé cómo es que él saca buenas notas en los exámenes, porque él corta clase, él no me atiende a la clase. Y por gracia de Dios, ¿verdad? Pues Dios me dio una mente bastante abierta y que retengo bastante. ¿Eso fue en la escuela superior ya? Eso fue desde toda mi crianza, y en la escuela superior, pues, ahí pues también ejecuté bastante, ¿no? En mi taller, que tenía que aprender las cosas del taller, pues realmente fui sobresaliente en el taller. Y debido a que me cortaba mucha clase, pues no me dieron el lugar que me correspondía, aunque me lo gané, ¿verdad? Bueno, vamos a explicar un poquitito de eso, porque allá en Puerto Rico está lo que es la high school y hay muchas personas, hay muchos chamaquitos que lo mandan lo que se llama la vocacional. Ajá. Que eran que le enseñaban cosas industriales, soldadura, taller de madera, ¿verdad? Ajá, sí. Tornería, y todas esas cosas, ¿verdad? Imprenta, enfermería también en algunas ocasiones, mecánica, diésel, mecánica general, todo eso. Ahora, la vocacional como decimos, era lo mismo que la high school, porque como yo nunca lo... Sí, la escuela superior vocacional, porque está la escuela superior, que solamente pues te dan las clases que tú necesitas para entrar a la universidad. Esa es la preparatoria, ¿no? Y está la escuela superior vocacional, que adicional a que te dan el curso regular, faltándote una que otra clase para entonces pasar a la universidad, pero entonces te daban un taller. Por la mañana tomabas estudios, toda la mañana era estudio y en la tarde era el taller, o viceversa, en la mañana el taller y en la tarde estudios, ¿verdad? Yeah. So, ese era el ritmo de la escuela superior vocacional allí. Y sí, aunque sobresalí en el curso, pero no recibí el honor que merecía por cuanto me gustaba cortar clases. Me iba, ¿verdad? Muchas veces. Y cuando cortabas clases, ¿qué es lo que hacías? No quiero hablar de eso. Sí, hacía muchas cosas que no vale la pena hablar de ellas. Claro. Tanto para vergüenza mía ¿verdad? Yeah. Pero sí, hacía muchas cosas que no ni valían la pena hablarlas, tampoco agradan a ellos. Pero hice todas estas cosas allá en la escuela superior, y cuando me fui a graduar, yo me acuerdo que algunos 6 meses antes de mi graduación, me gradué en mayo, como para diciembre por allí, dieron una orientación acerca del ejército. A los graduandos dieron una orientación, y me llamó mucho la atención. Realmente me llamó mucho la atención el ejército, las cosas que presentaron me llamaron la atención, y yo dije, yo voy a agarrar el examen para entrar en el ejército.
Y agarré el examen, lo agarré. Fueron a dar el examen a la escuela para tal día. E inclusive, fíjense si no me... que llego de la hora del almuerzo, que estaba andaregueando, ¿no? Como dicen en Puerto Rico, estaba por otros lares. Y cuando llego, me dicen, oye Juan, ¿tú no te apuntaste para tomar el examen del ejército? Y yo dije, sí, yo me apunté. ¿Cuándo es que lo van a decir? Acaban de empezarlo ahora. Acaban de empezarlo ahora. Y yo fui corriendo, y entré, me dieron el papel y agarré el examen. Y como yo en la hora del almuerzo, pues me perdía. Eso yo me iba para otras escuelas, para, cosas de muchachos, cosas de joven, ¿no? Y yo me acuerdo que cada vez los maestros, cuando venía en la tarde, los maestros me decían, mira, por ahí está la sargento tal, porque era una mujer. La sargento tal vino por ahí porque dice que tú pasaste el examen, lo pasaste con buenas calificaciones, el examen para entrar al ejército, y te estaba buscando. Ya, está bien, no importa. Y así, y siempre me iba, y cuando venía, mira, la sargento estaba por ahí, hasta que un día me da con cortar clase, y me voy para el centro del pueblo de Ponce, y allí estaba la oficina de reclutamiento del ejército. Y me fui, y yo dije, te voy a entrar allí, ya que me están yendo tanto por allá, déjame entrar allí. Y cuando entro, está la sargento allí, y le dije, mira, hombre, Joaquín, ¿tú eres Joaquín Ndongo? Sí. No, muchacho, yo te he estado buscando por tanto tiempo, mira que tú pasaste el examen, y tienes un montón de cosas aquí que tú puedes escoger en el ejército. Y me acuerdo que yo le dije, fíjate, a mí siempre lo que me ha gustado es estar en aviones, eso es lo más que me ha gustado, ¿verdad? Estar hay algo que tenga que ver con lo aéreo, ¿no? Y ella me dijo, fíjate, no sacaste la tan buena calificación como para estar en eso, pero aquí yo tengo varias plazas de paracaidismo. ¿Te gustaría entrar como paracaidista? Y yo dije, sí, apúntame. Ahí a la 1. No lo pensé 2 veces, apúntame. Y entré al ejército como paracaidista. Me acuerdo que, dicho por mis hermanas, no dicho por mí, ¿verdad? Pero aunque cuando llegué a la casa, después que firmé para paracaidismo, que me dieron una fecha para ir a lo que se llama jurar bandera, yo le dije a mi papá, mira papito y mami, voy a entrar al ejército cuando me gradúe, tengo que ir, tal fecha tengo que ir a jurar bandera allá a San Juan, al pueblo de San Juan, a la capital. Y me dice, ¿qué vas a hacer en el ejército? Y yo le dije, pues escogí infantero paracaidista. Y mi mamá dijo, este muchacho no es que entre al ejército solamente, sino que mire que paracaidista. La verdad que a ti te gusta el peligro, porque a mí realmente me encantaba el peligro. La adrenalina. Sí, la adrenalina, el rush me manejaba. Inclusive... ¿Y todavía? Sí. Entonces, juré bandera. Cuando regreso de allá para acá me dan la fecha para irme. Me acuerdo que cuando yo llegó la fecha de irme, yo solamente con un saquito, éramos pobres, no tenía mucha ropa, tenía un saquito así pequeño con mi ropa interior y los tenis que llevaba puestos, y me acuerdo que nosotros vivíamos en una loma, ¿no? Vivíamos en una loma y tenía que bajar, y eso era carro público porque tenía que bajar hasta el llano, y allá agarrar un carro público, ¿verdad? Que me llevara hasta el pueblo de Ponce al centro de reclutamiento, y de allí el centro de reclutamiento había pagado un carro para que nos llevara, porque éramos un grupo como de 5 que iban a entrar ese día. Y me acuerdo que después de estar como una semana casi en el estado de Georgia, me parece que era, en el estado de Georgia, que llamo para atrás, hablé con papito, hablé con mami, y hablé con una de mis hermanas, no me acuerdo cuál de ellas era, que estaba allí. Eso era cuando los teléfonos eran públicos y uno llamaba colega, ¿verdad? Sí. Llamaba con cargo. O las horas. Sí, exacto, sí. Pero yo lo que hacía en el ejército, uno llamaba con cargos al teléfono tal, y le cargaban al teléfono de mi papá y mi mamá. Y mi hermana me dice, mira, pues Juan, yo nunca había visto a papito llorar tanto. Nunca había visto a papito llorar tanto.
Él se te quedó mirando hasta que tú bajaste la loma. Cuando Él ya no te pudo ver más, ahí fue que rompió a llorar. Estuvo fuerte hasta que tú bajaste la loma. Y cumplí 3 años en el ejército. Aprendí muchas cosas que son aplicables no solamente a mi vida secular, sino a mi vida cristiana. La disciplina que me daban allí en el ejército. No solamente fui paracaidista, sino que experto en armas y skydiver, ¿verdad? Porque sí. El ser paracaidista en el ejército como que no me daba mucha adrenalina, busqué algo un poquito más difícil, sí, un poquito más peligroso, y estuve de skydiver, y allí pues aprendí todo eso, y allí pues el Señor comenzó a bregar conmigo. Ya cuando estaba en la high school, pues ya me había descarriado, aunque todavía estaba visitando la iglesia, pero ya mi corazón no estaba en las cosas del Señor. Pero, no estaba. Pregunta que te hago, y ahí es que iba a llegar. ¿Cuándo fue o en qué momento fue que tú sentiste que ya tu relación con Dios estaba... Si es que tuviste alguna o estabas yendo a la iglesia porque tus padres te llevaban, o realmente sentías una relación pero se fue disminuyendo mientras entraste en tu juventud? ¿Cómo fue? Mira, cuando yo era muchacho, todavía estaba tierno, no me acuerdo realmente qué edad tenía que tener algunos 10, 11, 12 años, realmente no me acuerdo, no te puedo decir que me acuerdo porque no me acuerdo. Yo me acuerdo, pero me acuerdo del evento, y es que me acuerdo que el Señor comenzó a trabajar conmigo, ¿no? Se empezó a trabajar conmigo de una manera bien bonita. Me acuerdo que hicieron una campaña evangelística. Llegó un misionero que se llamaba Giovanni Trecani. Me acuerdo hasta el nombre del evangelista. Él era un ex monje católico que tenía el monasterio. Él estaba en un monasterio en la Amazonas, en la selva amazónica. Y allí un indígena se lo ganó para Cristo. ¿Okay? Unos misioneros habían ido anteriormente y se habían ganado unos cuantos indígenas. Y este indígena se ganó a este monje. Se lo ganó para el Señor. Y ahí pues él salió del monasterio y empezó a predicar la palabra. Y él se hizo un evangelista, misionero y evangelista. Y lo llevaron a la plaza pública del pueblo de Guayanilla, que era el pueblo que le seguía a Peñuelas. Está Ponce, Peñuelas y después está Guayanilla. Y lo llevaron a la plaza pública. La plaza pública es bastante grande. Estaba en la concha acústica. Una cosa, y había muchas iglesias. Yo me crié en la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, una iglesia de buena doctrina. No era pentecostal, pero de sana doctrina. Se predicaba la palabra como tenía que predicarse. Y me acuerdo que había, para mí, mirándolo ahora, tenía que haber sobre 1000 personas ahí en esa plaza, ¿verdad? Lo estoy mirando desde mi punto de vista ahora, tal vez si yo llego allá, pues lo que había eran 300. Pero mirándolo ahora, esto estaba lleno, repleto de personas. Y estaba la concha acústica de frente. Para el final de la plaza había unos árboles. Y allí pues la gente, era domingo, eran como la 1 o las 2 de la tarde. El sol estaba bien caliente. Y pues la gente se llevó de esas sillitas de playa y se iba debajo de los árboles. Y de allí escuchaba la predicación del evangelista. Entonces yo me acuerdo que yo estaba allá en los árboles, en la parte de atrás de los árboles, estaba allá. Pero cuando él empezó a predicar, me fui acercando un poquitito más a la concha acústica, a la plataforma. Me fui acercando hasta que estaba casi al frente del evangelista, porque realmente me gustaba la predicación que él tenía. Y cuando termina la predicación, no me preguntes de qué predicó ni nada de eso, porque realmente no me acuerdo. Pero cuando termina la predicación, hace un llamado. Él hace el llamado. Todos aquellos que hayan escuchado el mensaje y quieran aceptar a Cristo como Salvador de su alma, pasen aquí al frente que quiero orar por ellos. Y cuando él empezó a hacer el llamado, el corazón se me empezó a salir del pecho, se me quería salir del pecho. Y golpeándome, tum, 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 golpeándome. Y cada vez, y él volvía otra vez y hacía el llamado. Todos aquellos que quieran, pasen al altar que quiero orar por usted. Y agarré tanto miedo por esto
que comencé a caminar para atrás. En lugar de acercarme al altar, comencé a alejarme del altar, caminando hacia atrás, porque no entendía lo que estaba pasando conmigo. Y me acuerdo que él dijo, han pasado muchos aquí al altar, gloria a Dios, vamos a orar por ustedes, pero todavía me falta uno. Y ya aquella plataforma estaba llena. Ahí te asustaste más. Y ahí me asusté mucho más. Y seguí caminando hacia atrás. Hasta que estaba bastante atrás. Y él seguía diciendo, gloria a Dios por los que vinieron al altar, vamos a orar por ustedes, pero todavía me falta uno, y hasta que ese no llegue yo no voy a orar. Y estando yo allá atrás, entonces comencé a caminar hacia adelante, y el corazón golpeándome en el pecho. Y él decía, hasta que ese no llegue no voy a orar. Y me acuerdo que fue tanto el impacto, y como Dios estaba bregando conmigo, de que desde caminar desde allá atrás yo llegué al altar corriendo, llegué a aquella plataforma corriendo y me tiré de rodillas. Y me acuerdo las palabras de aquel evangelista que dijo, el que faltaba ya llegó. Y él empezó a orar y oró por mí. Y yo digo que también me profetizó lo que yo no me acuerdo lo que me dijo, pero yo sé sí que me profetizó y me dio una palabra de parte del Señor. Y desde aquel día, pues el Señor comenzó a trabajar conmigo. Vuelvo y repito, tenía como algunos, 10, 11, 12 años. El Señor empezó a trabajar conmigo. Y algo que me acuerdo, varón, es que, como dije, era una iglesita donde nos reuníamos, era una iglesita de campo, una iglesia pequeña, de madera. Y me acuerdo que allí no tenían designado ujieres, eso no existía en aquel tiempo, eso de ujieres o no. El que estaba dirigiendo la reunión, el culto, pues decía, vamos a esperar que el hermano tal colecte la ofrenda. Y aquel hermano pues pasaba al altar, tomaba el plato de la ofrenda, y los hermanos comenzaban a cantar, y él iba por banca, hasta cuando él terminaba de recoger la ofrenda, hasta ahí llegaba el coro. ¿Okay? Eso de seguir cantando mientras no. ¿Okay? Hasta ahí llegaba el coro. Tan pronto la última persona echaba la última moneda en el plato, ahí se callaba todo el mundo, pasaba la persona al altar y oraba en voz alta por esa ofrenda. ¿Verdad? Y resulta que me tocó a mí un día. Vamos a esperar que el hermano Juanito pues colecte la ofrenda. Y yo bien gozoso, ¿verdad? Como te dije, ya yo cantaba en la iglesia y demás. Pero después que me pasó esto, que tuve ese encuentro con el Señor cuando era muchacho, un par de días o tal vez un par de semanas después, me dio la oportunidad de colectar la ofrenda. Y yo llego hasta el altar. Y me acuerdo que me paro frente al altar y comienzo a orar. Una oración repetida, ¿no? Una oración que era la que hacían los adultos, porque yo no sabía orar, solamente repetía lo que ellos decían. Y me acuerdo, varón, que empecé a repetir la oración: Señor, bendice esta ofrenda, bendice al dador alegre, así es que los muchachos aprenden repitiendo lo que dicen los adultos. Y me acuerdo que mientras oraba, yo oigo eso que dice gloria a Dios, y mi papá en la iglesia, mi papá era el único que adoraba en voz alta. ¿Okay? Porque la iglesia donde nos criamos era una iglesia fundamentalista, ¿no? Pero era una iglesia que era como la bautista, ¿verdad? Que no se adoraba en voz alta ni nada. Para mejor decirte, a la única que llevaban pandereta a la iglesia eran mis hermanas, porque mi papá se convirtió en los Estados Unidos, en una iglesia pentecostal. Fue que él aceptó al Señor y luego se fue para Puerto Rico. Pero eso ya, ¿verdad? Mi papá era el único que tú le escuchabas alzando la voz: ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! Él era mi papá el único que estaba la voz. Entonces, pues, cuando yo oigo esa alabanza, pues yo digo, papito está detrás de mí para ayudarme en todo caso que yo no pueda orar, pues. Y yo sigo orando: mira, Señor, aquellos que no tienen trabajo y que no pudieron ofrendar, mi alma te adora, Señor. Y yo digo, papito está todavía allí. Pero entonces sigo orando
Y mientras oraba, oigo también un aleluya. Aleluya. Y yo dije, papito está todavía ahí. Pero me da con mirar así hacia atrás y no veo, amigo. Y me da con mirar así para el otro y no veo, amigo. ¿Ok? Y me dio un poquito de miedo. ¿Quién será el que está alabando de esa manera? Y seguí orando, ¿verdad? Seguí orando. Y volvió otra, y salió otra alabanza. ¡Gloria a Dios! Y ahí sí que me asusté porque me di cuenta que esa alabanza salía de dentro de mí. No era algo repetido de alguien, no era algo que yo practiqué, genuino, sino que era algo genuino. Como dice la palabra, era el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo me di cuenta que eso estaba saliendo de adentro, no salía de mi boca, estaba saliendo desde adentro, desde mi vientre estaban saliendo esas alabanzas. Y me asusté, realmente me asusté. Y yo, wow. Pero algo que estuvo falto en esto es que nadie me instruyó. Aunque mi papá era un cristiano al 100, mi papá era predicador y maestro, pero nadie me discipuló, nadie se esmeró en tomarme tal vez aparte y enseñarme la palabra. Mira, Juan, esta experiencia que estás pasando o esta decisión que tú tomaste. Nadie me instruyó de esa manera. Así que poco a poco, ¿verdad? Se fue como desvaneciendo al grado que seguía asistiendo a la iglesia, pero estaba haciendo cosas malas en la escuela y haciendo... No, que no es como ahora, que hay muchos coaches, muchos líderes, y que es bueno, ¿verdad? Que te instruyan más o menos y hay discipulados. Sí, y que en el día de hoy, por lo menos en nuestra iglesia, y ustedes la conocen, siempre se enseña la palabra y se va a profundidad, ¿verdad? Se va bastante profundo en la palabra y se enseñan estos puntos, se enseñan. Hay más herramientas. Sí, hay más herramientas, por supuesto. En aquel tiempo no las había, pero tampoco nadie me discipuló. Y sí, se fue desvaneciendo tanto al grado que solamente iba, hasta que cuando llegué al ejército ya yo estaba descarriado completamente, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando salí de mi casa para el ejército, yo le hice una promesa a mi mamá, y yo le dije, mami, no sufras por mí, no te preocupes por mí, yo voy a estar bien, yo voy a buscar de Dios, yo voy a buscar de Dios. Y así fue, salí, entré al ejército y demás, y pasé por muchas cosas, ¿verdad? No sabía el inglés cuando entré al ejército, solamente el que había aprendido en la escuela, pero como retenía bastante, ¿verdad? Dios me dio esa gracia de retener bastante. Pues cuando daban alguna orden yo me quedaba callado, no preguntaba ni nada, sino que yo veía lo que los demás hacían y por relación, ¿no? Por relación de lo que ellos hacían, de lo que dijeron y lo que hacían, pues ya yo relacioné, esa palabra la relacionaba con el acto, ¿no? Y así pues entonces hacía lo mismo. Si decían que decían cualquier cosa y yo veía que rompían la formación, pues yo dije, pues esa palabra lo que quiere decir es romper la formación. Si cuando rompían la formación entraban a la barraca y se ponían a recoger la cama y a barrer y demás, ok, lo que dijeron fue que teníamos que arreglar las camas y barrer y demás y poner la barraca linda, ¿verdad? Entonces todas esas fui relacionando. Y gracias a Dios me desarrollé muy bien en el ejército. Estuve 3 años en el ejército. ¿Y usted cree que ese tiempo en el ejército fue muy impactante en tu vida? O sea, que antes de estar en el ejército, tu vida fue diferente al después de estar en el ejército. La Biblia dice que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y yo sigo diciendo el día de hoy, que así como el diablo escoge familias, y familias enteras las mete en la droga, las mete en el alcohol, familias enteras las meten en la hechicería, familias enteras las meten en las gangas, familias enteras están en las disensiones, en el chisme, en el adulterio y la fornicación. Y yo creo que hasta el día de hoy todavía el Señor sigue escogiendo familias y las escoge porque es designio de Él, ¿verdad? No porque seamos buenos o lo que sea,
sino que las escoge porque es designio de Él. Y yo entiendo que mi papá, el Señor escogió a mi familia con un fin determinado. Y este tiempo que yo pasé en el ejército estaba designado por Dios. Estaba designado por Dios. Ya Dios tenía un plan trazado para mi vida. Sí, el ejército cambió mi vida de una manera drástica, 180 grados. Maduré mentalmente, aprendí lo que es la disciplina, aprendí lo que es hacer las cosas con empeño y con esmero, aprendí lo que es no hacer las cosas a medias, sino que si uno va a hacer las cosas, que las haga bien o no las haga. ¿Verdad? Eso de que eso está bien así, no, las haces bien o las haces. Gracias al Señor, fíjate, varón, aprendí todo eso en el ejército y fue de bendición para mí. Y ahí conociste a mami. No, por supuesto, sí. No puedes dejar esto afuera. Si vamos a hablar de eso, pues ya cuando tenía 2 años en el ejército, 2 años, para 2 años y medio en el ejército, porque fue para el tiempo de los días festivos de fin de año. Un compañero de trabajo de allí del ejército, él estaba en el Charlie Company, yo estaba en la Combat Support Company, Roberto se llamaba, Roberto Matos, que durante 2 años pues hicimos una muy buena amistad. Él me invitó a la casa a comer y yo iba, conocí la familia de él, la esposa, las niñas de él. Él tenía como 2 o 3 niñas y 2 varoncitos también, si mal no recuerdo, 3 varones, realmente no recuerdo, pero tenía una buena familia. Y hicimos una relación, ¿verdad? Muy de amistad muy buena, no solamente él y yo, sino la familia completa. Y nos ayudábamos mutuamente. Y llegando la época de fin de año, pues él me dice, mira Juan, mi hermana viene de Nueva York, viene a pasar los días festivos con nosotros, para que la conozca. Yo estaba al garete, yo estaba loco, ¿entiendes? Haciendo cosas por allá y demás. No tenía pienso ni de novia, ni de esposa, nada. No, eso no me pasaba por la mente para nada. Pero Dios tiene otros planes. Sí. Dios tiene otros planes. Y llegó la hermana de él y me la presentó y demás. E inclusive yo me acuerdo que, si mal no recuerdo, fue para el día 24 de diciembre. Día 24 de diciembre en el año 1985. ¿Okay? Yo me acuerdo que yo estoy hablando con Roberto, Babi le decían, o le dicen todavía, y yo me acuerdo que yo le dije, esta noche nos vamos a reunir un grupo de puertorriqueños en la casa de fulano, ¿verdad? Nos vamos a reunir, y va a haber bebida, y va a haber comida, y yo voy a llegar borracho esta noche. Él estaba haciendo guardia, le tocaba esa noche hacer guardia. Y pero como era en la oficina, pues la familia podía venir y visitarlo en la oficina a él. Yeah. Y allí pues me parece que vino la esposa, los niños estaban con él allí y estaba la hermana de él. Entonces yo le dije eso, le dije, yo voy a llegar borracho esta noche, porque allí voy a beber hasta que me canse. Entonces, al poco rato después que estamos hablando un rato, yo digo, bueno, que no se me olvide, tengo que llamar a mi mamá hoy, porque hoy es 24 de diciembre. Hoy es Nochebuena. Y salió la hermana de él y me dice, si vas a llamar a tu mamá hoy, llámalo antes de que te emborraches para que sepa lo que te estás diciendo. Típico. Y yo dije, pero espérate, ¿quién es esta que viene a hablarme a mí de esa manera? ¿No? Pero no, me criaron con respeto, no contesté nada, ¿verdad? Está bien. Y Babi me dijo, mira, mañana mi hermana va a cocinar en casa. Así que para que mañana por la tarde, como a las 4 por allí, pase por casa para que comas de la comida que va a hacer mi hermana. Y ahí pues entablamos una conversación, una amistad entre la hermana de Babi y yo. Hablábamos, platicábamos. Yo iba y la visitaba para hablar con ella nada más. Yo no tenía amistades féminas. Uh-huh. Yo estaba en la calle al garete, ¿verdad?
Era muy bueno tener una amistad de una mujer, ¿no?, amistosa, ¿no? Y comencé a hacer mucha amistad con ella. Ella cristiana me empezó a llevar a una iglesia que había allá. Y me fui con ella todos los domingos. Cuando ella supo que yo era descarriado, ahí más se empeñó. Ahí este yo lo voy a coger, sí, para atrás. Ahí más se empeñó. El asunto, varón, es que esta joven me lleva a la iglesia y estando en esa, yo tengo un sueño en mi casa, en mi cuarto, tengo un sueño. Y en ese sueño yo estoy en la cama y sueño que estoy en la iglesia. Y estoy en un círculo de oración, en la iglesia. El pastor se llamaba el pastor Nazario. Y la esposa, y había un grupo de hermanos allí. Yo reconocí un par de caras y estaba también la hermana de Roberto, la hermana de Babi, estaba allí también. Y me acuerdo que el pastor dijo, bueno, estábamos tomando de la mano todos en el círculo de oración. Me dijo, bueno, ha llegado el momento de la decisión. Y aquel que no haya aceptado a Cristo como Salvador de su alma se va para el infierno. Y él diciendo eso, se abrió una puerta en medio del círculo de oración. Parecía de película, aquella parecía de película. ¡Bum! Y se abrió esa puerta. Y yo miré para abajo y yo veía que eso no tenía fondo. Y mis manos se soltaron de los que me tenían agarrado de la mano. Se soltaron ya sola. Mi cuerpo se levanta, cae entre medio, en el mismo medio del círculo de oración y comienza a caer por ese abismo para abajo. Y a caer y dando vuelta y a caer y dando vuelta. Y yo sabiendo en mi conciencia, porque ya yo tenía conocimiento bíblico, de que una vez, como dice la palabra, cuando el árbol cae, caiga para el norte o para el sur, de ese lado se va a quedar. No hay esperanza. Una vez tú vas, no hay esperanza. Y yo sabiendo eso, yo digo, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y así diciendo, cayendo y cayendo, y Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y me despierto, ¿ok?, en la orilla de la cama, en la orillita de la cama. Así, en posición prenatal, en posición fetal, así, diciendo, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Hasta que me di cuenta que estaba despierto. ¿Ok? Y yo, wow. Con todo eso no acepté al Señor. No lo acepté. Estaba rebelde. La próxima vez cuando voy a visitar a la hermana de Babi, le cuento el sueño. Les digo, mira, tuve un sueño ayer, pero por favor no se lo digas a nadie, ni se lo digas al pastor. ¿Ok? Está bien, no se lo voy a decir. Y le cuento el sueño. Nada, que cuando vamos a la próxima reunión en la iglesia, ya el pastor lo sabía. Y era domingo y me acuerdo que el pastor Nazario predicó un mensaje en el Espíritu, un mensaje poderoso. Y al final del mensaje hace el llamado, sabiendo que había una vida allí que necesitaba de Cristo y que el Señor le estaba dando una oportunidad más. Dice, yo quiero orar por los que quieran aceptar al Señor como Salvador de su alma. Y tal vez para una persona u otra, no sé, ¿verdad? Realmente no me acuerdo. Pero él ya sabía que el Señor ya me había hablado en sueño. Y siguió haciendo el llamado. ¿Quieren aceptar a Cristo como Salvador de su alma? Y yo no pasaba. Yo me quedaba trancado ahí en la silla. Y el pastor comienza a llorar. Casi parecido con la experiencia que pasaste con Sí. Y el pastor comenzó a llorar. Yo me acuerdo que él empezó a llorar. El Señor te está llamando. Pasa al altar y acepta a Cristo como Salvador de tu alma. Hasta que ya yo no pude más y levanté la mano, me puse de pie, aquel pastor comenzó a llorar más. Y pasé al altar y oró por mí. El pastor Nazario oró por mí y oró por la hermana de Babi, que solamente éramos amigos. Y de ahí para allá empezaron las cosas a cambiar. La hermana de Babi, que es la que hoy día es mi esposa, tu mamá, empezamos una relación más formal. Y ya habían pasado un par de meses. Tú todavía eras
chiquito, ¿verdad? Era un bebito, todavía no había cumplido un año todavía, cuando yo estaba con tu mamá, de amigos en aquel tiempo, ¿no? Y me acuerdo que el Señor empezó a hacer cosas muy bonitas conmigo y el pastor empezó a discipular. Y para cualquier cosa, yo me acuerdo que la pastora, la esposa del pastor Nazario, no me acuerdo el nombre de ella, cuando yo iba allá, porque el pastor me iba a recoger allá a las barracas al ejército, el fin de semana que yo no tenía nada que hacer, me iba y me recogía. Y cuando llegaba acá, ella me hacía almuerzo, me hacía desayuno, si era muy temprano. Y decía, este Nazario yo no lo entiendo. Ahora para todas las cosas que hay que hacer en la casa, Juan. Y ella tal vez no entendía que el Señor estaba usándolo para meterme en el carril, ¿no? Para meterme en el carril. Y de ahí, varón, pues, el Señor empezó a hacer cosas bien bonitas conmigo. Tu mamá y yo, ¿verdad? La hermana Migdalia, formalizamos nuestra relación, planificamos el casarnos y tu mamá decía, la hermana Migdalia decía, pues, nos casamos aquí y tú sigues en el ejército, ¿sabes? No importa. Y yo le dije, no, si nos vamos a casar yo me salgo del ejército, no me voy a quedar aquí, yo no creo que el ejército es para matrimonios, porque yo había visto ya muchos matrimonios en el ejército que se habían roto, tenían problemas, porque estando en el ejército es primero que tu familia, y yo no me llevo con eso. Eso no fue lo que me enseñaron. Pero me salí del ejército, regresé a Puerto Rico, allí nos casamos, viendo que no había trabajo, no conseguía trabajo en Puerto Rico, regresé nuevamente para los Estados Unidos, y nos hicimos miembros de la iglesia La Cruz del Calvario, y allí el Señor empezó a trabajar con mi vida, a cambiarme, a transformarme, a darme dones. Fui bautizado en el Espíritu Santo, empecé como maestro en la iglesia, predicador. El Señor empezó a llevarme a través del evangelismo en la calle, no evangelismo en la iglesia, sino evangelismo en la calle, para tirarme para las esquinas de las calles, y allí predicaba, allí cantaba, allí leía las palabras. Que ahí me llevabas también atrapado a caballito. Sí, contigo era que yo me iba. Yo me acuerdo que yo te daba un mazo de tratados, y cada vez que pasaba una persona yo me bajaba y tú le dabas un tratado. Y el Señor ha hecho cosas bien lindas conmigo, y ha hecho cosas muy lindas con la familia, y estoy muy agradecido de Dios por eso. Muy agradecido de Dios por eso. El testimonio es largo. He tratado de encapsularlo me acuerdo que estando en este desarrollo, el Señor vuelve y me da un sueño, entre tantos otros que me dio. Y yo estoy en este sueño y estoy en un lugar bien espacioso, una iglesia, una estructura bien grande. Y había un cruce de pasillos, ¿verdad? Un pasillo bien ancho, y había un pasillo para allá y otro pasillo, un cruce de pasillos. Entonces está mi papá allí, y había un grupo de pastores allí en ese cruce. Había muchos pastores, todos eran pastores. Y yo me acuerdo que yo estoy parado allí en el medio de ese grupo de pastores, y yo ni pienso tenía de ser pastor. Y me acuerdo que estando en medio de ese grupo de pastores, viene una niñita en silla de ruedas, que el papá la está llevando, así en silla de ruedas. Y cuando llega frente a mí, me mira, me clava los ojos y me dice, ¿cuántas veces tú has orado por mí? Me dice. Y yo empiezo a llorar en el sueño, empiezo a llorar. Y le digo, fíjate, yo nunca he orado por ti, pero lo voy a hacer ahora. Y empiezo a orar por aquella niñita. Y aquella niña se levanta de la silla de ruedas. Una cosa tremenda. Se levanta de la silla de ruedas. Y empezó a alabar a Dios y demás. El asunto es que estando en esa reunión, eso pasó antes de la reunión de pastores, antes de la reunión de pastores. Y estando en la reunión de pastores, que yo estoy allí en medio de ellos, yo no soy pastor, ¿ok? Un pastor le pregunta a mi papá,
¿y para dónde va el varón ahora? Refiriéndose a mí. Y sabes, la jerga, ¿verdad?, que hay entre cristianos, entre líderes, entre los pastores, ¿verdad? En aquel tiempo, y ahora todavía se usa, pero no tanto. Y dice, ¿para dónde va el varón ahora? Refiriéndose como que ya yo era un líder entre los pastores, que podía ser un pastor. ¿Para dónde va el varón ahora? Y mi papá le dijo, no, él tiene unas campañas en Puerto Rico. Y estando en eso, yo digo, wow. Y estando en eso, llega la niñita caminando en medio de la reunión de los pastores y empieza a decirle a todo el mundo, este fue el que oró por mí y mira, el Señor me sanó. Este fue el que el Señor utilizó para sanarme. Mira, este fue. Y me agarró así por las rodillas la niña y comenzó a brincar. La niña comenzó a brincar. Ese fue el que el Señor utilizó para sanarme a mí. Y ahí me despertó del sueño. Y para hacerte el cuento largo corto, ¿no? Después de eso comencé a predicar la palabra. Cuando recibí eso fue algo como crucial, ¿verdad? En mi vida con mi ministerio, algo crucial. De ahí pues empecé a predicar la palabra en las calles como te dije. Me ponían a predicar en la iglesia. Entonces decido ir a Puerto Rico y a visitar la familia. Ya llevaba unos cuantos años que no iba. Y hice un par de campañas evangelísticas en Puerto Rico también. De ahí entonces, de ser evangelista, el Señor me movió entonces al ministerio misionero y estuve como misionero, estuve en la República de Chile, también dando unas campañas, y allá también el Señor se glorificó de una manera poderosa. El Señor hizo sanidades y milagros allá. Como misionero también estuve en la República Dominicana, en la República de Haití, un país que realmente está en mi corazón, ese país. Y en los últimos 4 o 5 años hemos estado yendo a la República de Honduras, ya en ministerios más formal, se llama Pescadores de Hombres. Amén. Lo cual soy miembro. Ese ministerio comenzó como un ministerio familiar también, ¿verdad? Sí. Solamente la familia iban y ahora se están uniendo otras personas también al ministerio. Ya llevamos, aunque en toda mi vida, desde ese momento que te dije, ¿verdad? El Señor me ha levantado como líder en la congregación, como maestro, como asistente del pastor, como predicador, como evangelista. Cuando llego aquí de Puerto Rico, luego de vivir en Puerto Rico unos años, llego acá y entonces estoy como copastor, como pastor asociado en una iglesia por aquí. De ahí el Señor me mueve a otra iglesia y me voy como miembro en esa otra iglesia, y el pastor me dijo, no, allí en aquella iglesia tú eras pastor asociado, vas a ser pastor asociado aquí también. Y ese no eran mis fines es solamente el Señor me dijo, te quiero allá ayudando al pastor, ¿verdad? Y haciéndole caso a la voz del pastor, hablo con mi pastor, en el cual yo, vuelvo y repito, era pastor asociado, era copastor de la iglesia. Y le digo al pastor, mire, pastor, ya he visitado esta iglesia que, ¿verdad? Usted me ha dado permiso para ir a predicar a esta iglesia, y cada vez que he ido a predicar a esta iglesia, el Señor me habla y me dice, te quiero en esta iglesia ayudando al pastor. Y ya no puedo resistir más. Le digo que le voy a hacer caso a la voz de Dios y nos vamos para allá. Llegamos allá, el Señor también nos abre puertas, empieza a utilizarnos, y bueno, de eso ustedes son testigos. Y estando allá, pues el pastor me dijo eso, usted era ya pastor asociado, va a ser pastor asociado aquí, porque yo no tengo pastor asociado. Y fui pastor asociado allá hasta que el Señor nos mueve de allá y entonces nos da nuestra propia iglesia aquí en Columbia City, en la cual ya llevamos 5 años pastoreando. Amén, amén. Esa es la trayectoria, ¿verdad? Encapsulada, ¿verdad? Que el Señor, para la gloria del Señor, pues. Estamos predicando, estamos enseñando la palabra, abrimos una academia, se llama la Academia Abre, ¿verdad? Academia Bíblica Roca Eterna, principalmente para los hermanos de Honduras. Aunque tenemos gente de aquí de Columbia City, tenemos gente de Puerto Rico, aquí tenemos en la Florida, y el grupo que tenemos allá en Honduras. También tenemos unos estudios bíblicos los martes para los ministros de las iglesias que tenemos allá. Estamos trabajando haciendo la gloria haciendo el trabajo del Señor para su gloria y para su gloria. Amén. Bueno, aquí tenemos el testimonio del pastor Kiri, ¿verdad? Espero que la haya edificado, que la hayan ayudado en su vida.
porque una de las maneras que se predica el evangelio es a través del testimonio, ¿verdad? De lo que Jesús hace en su vida. So, aquí les esperamos para el próximo episodio. Que el Señor les bendiga. Pastor Kiri, tienen unas palabritas ahí antes de irnos para que... Dios les bendiga, Dios les guarde mucho todos aquellos que han estado atentos al testimonio, ¿verdad? del día de hoy. Espero que haya sido de edificación. Y si el Señor te está llamando, no endurezcas tu corazón, dice la palabra, sino que no seas rebelde a la voz de Dios, sino hazle caso a la voz de Dios y deja que el Señor te guíe. Él tiene planes para ti profundos y hermosos. Que Dios te guarde. Amén. Dios siempre tendrá un propósito en tu vida. Dios no coge personas que se sientan en la banca para hacer nada. Siempre hay un propósito y siempre la viña es mucha y los obreros son pocos. O hay trabajo que hacer. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Dios le guarde.